era algo que nadie te dice cuando eres una buena persona, algo que descubres solo cuando ya es demasiado tarde, cuando ya has dado tanto de ti que no reconoces ni tu propia sombra en el espejo. Te dicen desde niño que seas bueno, que ayudes, que perdones, que des la otra mejilla, que sonrías aunque te duela el alma, que calles aunque tengas razón, que te sacrifiques aunque nadie valore tu sacrificio. Y tú lo haces una y otra vez porque crees que así es como se construye un mundo mejor, porque piensas que tu bondad será correspondida, que tus buenas acciones regresarán a ti multiplicadas. Pero entonces llega ese momento brutal en tu vida, ese instante de claridad dolorosa, donde te das cuenta de que hay personas que confunden tu bondad con debilidad, que interpretan tu generosidad como estupidez, que ven tu corazón abierto como una invitación para saquearlo. Y ahí estás tú, devastado, preguntándote cómo fue posible que alguien a quien amaste, ayudaste o confiaste te haya usado de esta manera tan cruel. Yo lo viví. Recuerdo perfectamente aquel día en que me senté en el borde de mi cama, con la mirada perdida en el vacío, sintiendo cómo cada célula de mi cuerpo gritaba de indignación. Había dado todo por una persona que solo tomó y tomó hasta dejarme vacío. Había abierto las puertas de mi vida a quien las usó para robarme la paz. Había creído en promesas que eran solo palabras huecas, diseñadas para manipularme. Y lo peor no era el dolor de la traición. Lo peor era esa voz en mi cabeza que me decía que yo había sido el tonto, el ingenuo, el que debió haber visto las señales rojas que estaban ahí desde el principio. Me sentí usado, pero también me sentí estúpido. Y esa segunda sensación dolía aún más que la primera. Porque una cosa es que alguien te lastime, pero otra muy distinta es sentir que tú mismo permitiste ser lastimado, que fuiste cómplice de tu propio sufrimiento por no querer ver la verdad que estaba frente a tus ojos. Pero déjame decirte algo que aprendí después de llorar todas las lágrimas que tenía guardadas, después de enojarme conmigo mismo hasta el cansancio, después de jurarme 1000 veces que nunca más volvería a confiar en nadie. La bondad no es el problema, tu corazón noble no es una maldición, tu deseo de ayudar, de amar, de confiar, no es lo que está mal. El problema es que te educaron en una mentira muy bien intencionada pero profundamente peligrosa. Te enseñaron a ser bueno, pero nadie te enseñó a ser inteligente. Te dijeron que dieras, pero no te dijeron a quién darle. Te dijeron que amaras, pero no te dijeron cómo protegerte mientras amas. Te dijeron que perdonaras, pero no te dijeron que el perdón no significa permitir que te sigan lastimando. Te hicieron creer que ser bueno significaba decir sí a todo, soportar todo, aguantar todo. Y eso no es bondad, eso es autodestrucción disfrazada de virtud. Ser bueno sin inteligencia es como caminar por un campo minado con los ojos vendados, confiando en que tu buena intención te protegerá de las explosiones. Ser bueno sin inteligencia es regalar tu tiempo, tu energía, tu dinero, tu amor a personas que no tienen la menor intención de valorarlo, solo de consumirlo. Ser bueno sin inteligencia es confundir la lealtad con la estupidez, el amor con la dependencia, la paciencia con la complicidad. Y el mundo está lleno de personas que aprendieron desde muy temprano a reconocer a las buenas personas no inteligentes, porque saben que son las más fáciles de manipular, las más fáciles de explotar, las más fáciles de controlar. Ellos no ven tu bondad como algo hermoso que deben honrar, la ven como una debilidad que pueden aprovechar. Para ellos, tu corazón abierto no es una invitación a la reciprocidad, es una oportunidad para tomar sin dar nada a cambio. La diferencia entre ser bueno y ser inteligente no está en dejar de ser bondadoso, está en aprender a discernir. La inteligencia emocional, esa que nadie te enseña en la escuela, pero que determina la calidad de tu vida entera, se trata de saber cuándo dar y cuándo retener, cuándo abrirte y cuándo protegerte, cuándo perdonar y cuándo alejarte, cuándo luchar por alguien y cuándo soltar. Ser inteligente es entender que no todas las personas merecen acceso total a tu vida, que no todos los que sonríen son tus amigos, que no todos los que lloran están siendo honestos contigo, que no todas las crisis ajenas requieren tu rescate. Ser inteligente es darte cuenta de que hay gente que se acerca a ti no porque valoren quién eres, sino porque necesitan algo de ti, y en el momento en que ya no les sirvas desaparecerán como si nunca hubieras existido. Aprendí a observar los patrones, no solo las palabras, porque las palabras son baratas. Cualquiera puede decir te quiero, te valoro, nunca te haría daño, siempre estaré para ti. Pero las acciones nunca mienten. Cuando alguien te busca solo cuando necesita algo, cuando alguien desaparece en tus momentos difíciles, pero aparece cuando tienes algo que ofrecer, cuando alguien te hace sentir culpable cada vez que estableces un límite,
cuando alguien minimiza tu dolor, pero exagera el suyo, cuando alguien nunca está disponible para ti, pero exige que tú siempre estés disponible para ellos. No estás ante una persona que merece tu bondad ilimitada, estás ante alguien que está abusando de ella. Y reconocer eso no te hace malo, te hace sabio. Protegerte de eso no te hace egoísta, te hace inteligente. Hay una historia que siempre me conmueve, la del granjero y la serpiente congelada. Un día de invierno brutal, un granjero encuentra una serpiente casi muerta de frío al borde del camino. Su corazón bondadoso se conmueve ante el sufrimiento del animal, así que la recoge con cuidado y la coloca dentro de su abrigo, contra su pecho para darle calor. La serpiente, sintiendo el calor del cuerpo del hombre, comienza a revivir lentamente. Y en el momento en que recupera sus fuerzas completamente, hace lo que su naturaleza le dicta, muerde al granjero con toda su ponzoña. El hombre, sintiéndose morir por el veneno, le pregunta con lágrimas en los ojos, ¿por qué me hiciste esto si te salvé la vida? Y la serpiente, con esa frialdad característica, le responde, sabías lo que era cuando me recogiste. Esa historia no es una invitación a dejar de ayudar. Es una advertencia de que debes conocer la naturaleza de aquello o aquel a quien estás ayudando. Porque hay personas que, sin importar cuánto bien les hagas, siempre responderán según su naturaleza, no según tu bondad. Cuando empiezas a ser inteligente además de bueno, aprendes a hacer preguntas incómodas antes de comprometerte. Aprendes a observar cómo alguien trata a las personas que no pueden darle nada, porque esa es la verdadera medida de su carácter. Aprendes a poner atención en cómo reacciona alguien cuando le dices no, porque ahí se revela si te respetan o solo te necesitan. Aprendes a notar si hay reciprocidad en la relación, si existe un equilibrio entre dar y recibir, o si tú eres el único que siempre está dando mientras el otro solo recibe. Aprendes a reconocer las banderas rojas, esas señales tempranas de que algo no está bien, y en lugar de ignorarlas porque quieres creer lo mejor de las personas, las tomas en serio porque entiendes que creer en la bondad humana no significa negar la existencia de la maldad. Me tomó años entender que establecer límites no es falta de amor, es un acto profundo de amor propio. Que decir no cuando algo no está bien para ti no es egoísmo, es autoprotección necesaria. Que alejarte de personas tóxicas no es abandono, es supervivencia emocional. Durante mucho tiempo cargué con una culpa terrible cada vez que tenía que distanciarme de alguien. Sentía que estaba traicionando mis valores de ser una buena persona. Pero entonces comprendí algo revolucionario. No puedes derramarte en vasijas rotas esperando llenarlas. Solo terminarás vacío tú, mientras ellas siguen igual de rotas. No puedes prenderte fuego para mantener calientes a personas que ni siquiera valoran el sacrificio que estás haciendo. No puedes ahogar tus sueños para salvar a quienes ni siquiera están nadando hacia la orilla. Solo están esperando que tú hagas todo el trabajo. La bondad inteligente entiende que tu primera responsabilidad es contigo mismo. No puedes ayudar efectivamente a otros si tú mismo estás destruido. No puedes ser fuente de paz para nadie si tu interior es un campo de batalla. No puedes inspirar a otros a alcanzar su potencial si tú has renunciado al tuyo por complacer a gente que nunca estará satisfecha. Y esto no significa volverse frío o calculador. Significa aprender a amar desde la fortaleza y no desde la necesidad. Significa aprender a dar desde la abundancia y no desde la escasez. Significa aprender a ayudar sin perderte a ti mismo en el proceso. Uno de los momentos más liberadores de mi vida fue cuando finalmente entendí que no tengo que justificar mis límites. No tengo que dar explicaciones elaboradas de por qué algo no funciona para mí. No tengo que convencer a nadie de que merezco respeto, de que mi tiempo vale, de que mis emociones importan. Simplemente puedo decir esto no me sirve y punto. Y si alguien se molesta porque estableces un límite saludable, esa molestia te está diciendo todo lo que necesitas saber sobre sus intenciones hacia ti. Las personas que genuinamente te quieren respetan tus límites. Las que solo te usan se molestan con ellos. Hay tanto poder en esa palabra pequeña pero poderosa no. No puedo hacerlo ahora. No, eso no está bien para mí. No voy a tolerar ese comportamiento. No voy a sacrificar mi paz por tu comodidad. No voy a permitir que me hables de esa manera. No
No voy a fingir que todo está bien cuando no lo está. Cada no que pronuncias desde un lugar de autoconocimiento y respeto propio no es un acto de maldad, es un acto de honestidad contigo mismo y con el otro. Porque cuando dices sí a cosas que en realidad quieres rechazar, no solo te estás traicionando a ti mismo, también estás siendo deshonesto con la otra persona, le estás dando una versión falsa de quién eres y qué estás dispuesto a aceptar. Ser inteligente también significa entender que no todos los conflictos merecen tu energía. Hay batallas que simplemente no vale la pena pelear, no porque no tengas razón, sino porque el costo emocional de pelearlas supera cualquier beneficio posible. Aprendí que hay personas con las que nunca llegarás a un entendimiento genuino. No importa cuánto te esfuerces en explicarte, no importa cuánta paciencia tengas, no importa cuántas oportunidades les des. Y la bondad inteligente sabe cuándo retirarse de esas dinámicas destructivas, cuándo soltar la necesidad de tener la última palabra, cuándo aceptar que algunas personas nunca reconocerán el daño que causaron y que esperar ese reconocimiento solo prolonga tu sufrimiento. Recuerdo una relación que mantuve durante años con alguien que constantemente me hacía sentir que nunca era suficiente. No importaba cuánto diera, cuánto me esforzara, cuánto sacrificara, siempre había algo más que debía hacer, algo más que debía hacer, algo más que debía probar. Yo me retorcía tratando de alcanzar estándares imposibles, creyendo que si tan solo fuera un poco mejor, un poco más paciente, un poco más comprensivo, finalmente recibiría el amor y la valoración que tanto anhelaba. Pero nunca llegaba, porque el problema no era que yo no fuera suficiente. El problema era que esa persona disfrutaba manteniéndome en un estado constante de inseguridad, porque así tenía control sobre mí. Cuando finalmente reuní el coraje para alejarme, sentí como si me quitara una mochila de piedras que había cargado durante años. Y en ese espacio vacío que dejó su ausencia, finalmente pude respirar. La bondad inteligente también reconoce que el perdón no es un regalo que le das a quien te lastimó, es un regalo que te das a ti mismo. Perdonar no significa olvidar lo que pasó, no significa permitir que vuelva a pasar, no significa que tienes que mantener a esa persona en tu vida. Perdonar significa soltar el veneno del resentimiento que solo te está envenenando a ti. Significa dejar de gastar tu energía vital en revivir mentalmente lo que te hicieron. Significa liberarte de la prisión del pasado para que puedas construir un futuro mejor. Puedes perdonar a alguien y aún así decidir que no tienen lugar en tu vida. Puedes desearles bien desde la distancia mientras te mantienes a salvo de su toxicidad. Puedes soltar el odio sin abrir nuevamente la puerta de tu corazón a quien probó que no sabe cuidarlo. A veces me preguntan, pero entonces, ¿cómo sabes en quién confiar? ¿Cómo sabes a quién darle una oportunidad si todos pueden decepcionarte? Y mi respuesta es simple pero profunda. Confía, pero verifica. Dale a las personas la oportunidad de mostrarte quiénes son realmente, pero mantén los ojos bien abiertos mientras lo hacen. No te apresures a entregarles las llaves de tu vida entera en el primer encuentro. Deja que se ganen tu confianza con acciones consistentes a lo largo del tiempo, no solo con palabras bonitas en el momento. Observa cómo se comportan cuando las cosas se ponen difíciles, cuando no están obteniendo lo que quieren de ti, cuando necesitan hacer un sacrificio por ti. Ahí, en esos momentos de presión, se revela el verdadero carácter de una persona. Las personas inteligentemente bondadosas entienden que la vulnerabilidad es hermosa, pero debe ser estratégica. No compartes tus heridas más profundas con cualquiera que te pregunte cómo estás. No revelas tus miedos más íntimos a personas que aún no han demostrado que pueden manejar esa información con cuidado. La intimidad emocional es un privilegio que se gana con el tiempo, con la constancia, con la demostración repetida de que alguien es digno de ese nivel de acceso a ti. Y si alguien se ofende porque no le das acceso completo inmediatamente, esa ofensa es en sí misma una bandera roja que te está diciendo que esa persona no entiende ni respeta los límites saludables. He conocido personas que confunden la autenticidad con la falta de filtros, que creen que ser genuino significa vomitar todas sus emociones y experiencias sobre cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Pero ser auténtico no significa ser indiscriminado. Puedes ser completamente genuino en tu esencia mientras eres selectivo sobre qué partes de ti compartes con quién.
De hecho, eso es exactamente lo que debe hacer una persona inteligente: reconocer que diferentes personas en tu vida tienen diferentes roles y diferentes niveles de acceso apropiados. No todos son tu confidente más cercano, no todos necesitan saber todo sobre ti, y eso está perfectamente bien. La bondad inteligente también sabe cuándo quedarse y cuándo irse. Hay relaciones que vale la pena salvar, conflictos que valen la pena resolver, personas que están pasando por un momento difícil y necesitan tu paciencia y apoyo, pero también hay situaciones que son simplemente tóxicas por naturaleza, dinámicas que nunca mejorarán sin importar cuánto te esfuerces, personas que están tan perdidas en sus propios patrones destructivos que te arrastrarán con ellas si te quedas, y la sabiduría está en poder distinguir entre estas dos situaciones. No te rindas ante el primer desafío, pero tampoco te aferres a algo que claramente está muerto solo porque ya invertiste mucho tiempo y energía en ello. El costo hundido es una trampa psicológica, no una razón válida para seguir en algo que te está destruyendo. Cuando miro hacia atrás a todas las veces que ignoré mi intuición porque no quería parecer desconfiado, a todas las veces que di otra oportunidad cuando ya había tenido suficientes señales de que era momento de irme, a todas las veces que justifiqué comportamientos inaceptables porque quería creer lo mejor de alguien, veo un patrón claro. No era mi bondad lo que me estaba lastimando, era mi negativa a combinar esa bondad con la inteligencia que viene de la experiencia, la observación y el respeto propio. Estaba tan comprometido con ser una buena persona que olvidé que también necesitaba ser una persona inteligente para sobrevivir en un mundo donde no todos comparten tus valores. Pero aquí está la parte hermosa de todo esto: cuando finalmente aprendes a ser inteligentemente bondadoso, cuando finalmente equilibras tu corazón generoso con una mente discerniente, no te vuelves menos capaz de amar, te vuelves más capaz de amar bien. No te cierras al mundo, te abres a las personas correctas. No dejas de dar, aprendes a dar a quienes saben recibir con gratitud y reciprocidad. Tu bondad no disminuye, se enfoca. Tu amor no se hace más pequeño, se hace más efectivo. Y las relaciones que construyes desde ese lugar de sabiduría son inmensamente más satisfactorias que aquellas que construías desde la necesidad de ser aceptado o el miedo a estar solo. Descubrí que cuando dejas de tolerar lo intolerable, atraes a personas que nunca te pedirían que lo hicieras. Cuando dejas de conformarte con migajas de afecto, atraes a personas que están listas para darte banquetes de amor verdadero. Cuando dejas de justificar el mal comportamiento de otros, atraes a personas cuyo comportamiento no requiere justificación. Es como si el universo estuviera esperando que te valoraras lo suficiente para enviarte a personas que también te valoren. Pero mientras sigas enviando el mensaje de que aceptarás cualquier cosa de cualquiera, seguirás atrayendo exactamente eso: personas que te darán cualquier cosa, que usualmente es mucho menos de lo que mereces. Aprender a ser inteligente, además de bueno, también transforma la manera en que te relacionas contigo mismo. Porque si eres honesto, probablemente hay áreas de tu vida donde no te estás tratando con la misma bondad que tan generosamente ofreces a otro. Probablemente te hablas a ti mismo de maneras en que nunca le hablarías a un amigo. Probablemente toleras de ti mismo cosas que no aceptarías de nadie más. Probablemente te exiges estándares imposibles mientras perdonas fácilmente los errores de otros. Y la bondad inteligente reconoce que esa doble moral es insostenible, que no puedes derramar desde una copa vacía, que tienes que ser tu propio mejor amigo antes de poder ser un buen amigo para otros. Empecé a aplicar hacia mí mismo la misma compasión que tan fácilmente daba a otros. Cuando cometía un error, en lugar de castigarme brutalmente, me preguntaba: ¿qué le dirías a un amigo que está pasando por esto? Cuando me sentía insuficiente, en lugar de hundirme en la autocrítica, me recordaba todas las veces que había sido suficiente, y más que suficiente. Cuando necesitaba descanso, en lugar de sentirme culpable, me daba permiso de cuidarme con la misma urgencia con que cuidaría a alguien que amo. Y algo extraordinario comenzó a suceder.
Mientras más bondadoso era conmigo mismo de manera inteligente, estableciendo límites internos saludables, hablándome con respeto, priorizando mi bienestar, más fácil se volvía a ser bondadoso con otros sin perderme en el proceso. Hay una pregunta que ahora me hago antes de comprometerme con algo o alguien. Si yo fuera mi mejor amigo y me viera entrando en esta situación, ¿qué me aconsejaría? Es fascinante cómo esa simple pregunta corta a través de toda la confusión, todas las justificaciones, todos los deberías y tendrías que. Porque cuando te sacas a ti mismo de la ecuación y te imaginas aconsejando a alguien que amas profundamente, de repente la respuesta correcta se vuelve cristalina. Verías inmediatamente las banderas rojas que estás tratando de ignorar. Reconocerías instantáneamente el desequilibrio que estás tratando de racionalizar. Sentirías la indignación apropiada ante el maltrato que estás tratando de minimizar. Entonces, ¿por qué es tan difícil darnos a nosotros mismos el mismo consejo sabio que daríamos a alguien que amamos? Porque hemos sido condicionados a creer que ponernos en primer lugar es egoísmo, que cuidarnos a nosotros mismos es vanidad, que establecer límites es crueldad. Pero eso es una mentira devastadora. Ponerte en primer lugar no significa que no te importen los demás, significa que entiendes que no puedes servir desde un lugar vacío. Cuidarte a ti mismo no es vanidad, es mantenimiento necesario del instrumento a través del cual sirves al mundo. Establecer límites no es crueldad, es claridad sobre lo que estás dispuesto a aceptar en tu vida. La bondad inteligente también reconoce que a veces la cosa más bondadosa que puedes hacer por alguien es no rescatarlo, porque cuando constantemente salvas a las personas de las consecuencias de sus propias decisiones, les robas la oportunidad de aprender, de crecer, de desarrollar su propia fortaleza y resiliencia. Hay una diferencia enorme entre apoyar a alguien en su crecimiento y permitir que se apoye tanto en ti que nunca desarrolle la capacidad de pararse por sí mismo. Hay una diferencia entre ayudar a alguien a levantarse y cargarlo constantemente para que nunca tenga que usar sus propias piernas. Tuve que aprender esta lección de la manera difícil con alguien muy cercano a mí. Cada vez que enfrentaba un problema, yo corría a solucionarlo. Cada vez que necesitaba dinero, yo se lo daba sin preguntas. Cada vez que su vida se desmoronaba por sus propias decisiones irresponsables, yo estaba ahí para recoger los pedazos. Pensaba que estaba siendo amoroso, que estaba siendo un buen amigo, que estaba demostrando mi lealtad. Pero un día me di cuenta de algo perturbador. Esta persona nunca estaba mejorando, nunca estaba aprendiendo, nunca estaba creciendo. De hecho, estaba empeorando porque sabía que sin importar qué tan mal actuara, sin importar qué tan irresponsable fuera, yo siempre estaría ahí para salvarla. Mi bondad no la estaba ayudando, la estaba incapacitando. Mi generosidad no la estaba fortaleciendo, la estaba debilitando. Y tuve que tomar la decisión dolorosa de dejar de rescatarla, no porque dejara de amarla, sino precisamente porque la amaba lo suficiente como para darle la oportunidad de descubrir su propia fuerza. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho, ver a alguien que amo luchar y elegir no intervenir, confiar en que el proceso de luchar era exactamente lo que necesitaba para transformarse. Hubo momentos en que quise rendirme y volver a mis viejos patrones de rescate, pero me mantuve firme y sabes que, con el tiempo, esa persona encontró recursos internos que nunca supo que tenía. Desarrolló una confianza en sí misma que nunca había existido cuando yo siempre estaba ahí resolviendo sus problemas. Nuestra relación se transformó de una dinámica de dependencia a una de respeto mutuo. Y aunque fue doloroso en el momento, fue el acto de amor más profundo que pude haber hecho. Ser inteligentemente bondadoso significa entender que el amor verdadero a veces se parece más a la firmeza que a la indulgencia. Significa que a veces la palabra más amorosa que puedes decir es no. Significa que a mantener un límite saludable, incluso cuando alguien llora y te ruega que lo remuevas, puede ser la cosa más bondadosa que haces por esa persona a largo plazo. Porque los límites no son muros que construyes para mantener a las personas fuera, son los cimientos sobre los cuales se construyen relaciones saludables. También aprendí que ser inteligente significa reconocer tus propios patrones. Todos tenemos tendencias, maneras habituales de responder a ciertas situaciones, tipos de personas hacia las que gravitamos,
dinámicas relacionales que repetimos una y otra vez esperando resultados diferentes. La bondad inteligente requiere el coraje de mirarte honestamente a ti mismo y preguntarte qué patrones estoy repitiendo que no me sirven. ¿Por qué sigo atrayendo el mismo tipo de relaciones tóxicas? ¿Qué necesidad en mí estoy tratando de llenar a través de otros en lugar de llenarla yo mismo? ¿Qué heridas sin sanar están guiando mis decisiones en lugar de mi sabiduría? Para mí, reconocer que tenía un patrón de buscar validación externa fue revolucionario. Me di cuenta de que muchas de mis relaciones más problemáticas tenían una cosa en común. Yo estaba tratando de probar mi valor a través de cuánto podía soportar, cuánto podía sacrificar. Estaba usando mi bondad como una manera de ganar amor, como si el amor fuera algo que se compra con buenas acciones en lugar de algo que se da libremente. Y mientras operara desde ese lugar de necesidad, seguiría atrayendo personas que estaban más que felices de tomar todo lo que ofrecía sin dar nada a cambio, porque podían sentir esa necesidad en mí y la explotaban. Cuando finalmente hice el trabajo interno de construir mi propio sentido de valor, cuando dejé de buscar afuera la validación que solo podía venir de adentro, todo cambió. Ya no necesitaba probarle nada a nadie. Ya no tenía que ganar mi lugar en la vida de las personas siendo indispensable. Ya no estaba dispuesto a aceptar migajas porque finalmente me di cuenta de que merecía banquetes. Y desde ese lugar de completitud interna, las relaciones que formé fueron radicalmente diferentes, equilibradas, recíprocas, construidas sobre respeto mutuo en lugar de necesidad desesperada. La bondad inteligente también abraza la paradoja de que a veces ser suave es lo más fuerte que puedes hacer y a veces ser fuerte es lo más suave. No se trata de elegir entre ser duro o ser tierno. Se trata de desarrollar la sabiduría de saber cuándo se necesita cada uno. Hay momentos en que la ternura es exactamente lo que la situación requiere. Cuando alguien genuinamente está pasando por algo difícil y necesita tu compasión, tu paciencia, tu gracia. Pero también hay momentos en que la firmeza es la única respuesta apropiada. Cuando alguien está cruzando repetidamente tus límites, cuando una dinámica es claramente destructiva, cuando la única manera de proteger tu paz es decir no más de manera inequívoca. El problema es que muchos de nosotros fuimos entrenados para ser tiernos en momentos que requieren firmeza y duros con nosotros mismos cuando necesitamos ternura. Aprendimos a dar infinitas oportunidades a personas que demostraron no merecerlas, mientras nos castigamos brutalmente por nuestros propios errores humanos. La bondad inteligente invierte eso, es tierna contigo mismo, mientras desarrollas el coraje de ser firme cuando la situación lo requiere. Me tomó mucho tiempo aprender que no tengo que justificar mi existencia siendo útil para todos, que está bien simplemente ser sin tener que estar constantemente haciendo, dando, ayudando, sacrificando, que mi valor no está determinado por cuántas personas me necesitan, sino por la integridad con la que vivo mi vida, que puedo ser una buena persona sin tener que ser la persona que todos acuden cuando necesitan algo, que puedo tener un corazón generoso sin tener que vaciarlo completamente para llenar a otros, que puedo ser bondadoso sin ser una víctima de mi propia bondad. Hoy entiendo que ser inteligentemente bondadoso no es un estado al que llegas y permaneces para siempre, es una práctica diaria de elegir sabiamente. Algunos días lo harás perfectamente, otros días volverás a viejos patrones. Algunos momentos tendrás claridad absoluta sobre lo que necesitas hacer, otros estarás confundido e inseguro. Y eso está bien, la perfección no es el objetivo, la conciencia sí lo es. Mientras sigas prestando atención, mientras sigas aprendiendo de tus experiencias, mientras sigas ajustando tu aproximación basado en lo que funciona y lo que no, estás en el camino correcto. Y cuando miras atrás a todas las veces que fuiste bueno, pero no inteligente, no te castigues. Esas experiencias no fueron errores, fueron lecciones. Cada persona que abusó de tu bondad te enseñó algo valioso sobre discernimiento. Cada relación que te vació te mostró la importancia de la reciprocidad. Cada límite que no estableciste cuando debiste hacerlo te preparó para establecer límites más fuertes en el futuro. Nada se desperdició, todo contribuyó a la persona sabia que estás convirtiéndote. Así que sí, sigues siendo bueno, el mundo necesita desesperadamente más bondad.
Pero por favor, sé también inteligente. Protege ese corazón hermoso que tienes, honra esa generosidad mientras la diriges hacia personas que la valoran. Ama profundamente mientras te mantienes lo suficientemente consciente para reconocer cuando el amor no está siendo correspondido. Da abundantemente mientras te aseguras de que también estás recibiendo. Perdona libremente mientras te das permiso de alejarte de quienes no han aprendido la lección. Porque al final, la bondad que no está protegida por la inteligencia no sobrevive, se consume y se extingue, dejándote amargado y cerrado. Pero la bondad que está guiada por la sabiduría, esa bondad florece, se multiplica y transforma no solo tu vida, sino las vidas de todos los que tienen el privilegio de recibirla verdaderamente.